Campos y ondas, análisis vectorial, gradiente de un campo escalar. El vector que representa la magnitud y la dirección de la razón de incremento espacial máximo de un escalar es el gradiente de dicho escalar. Se representa de esta manera. Vector gradiente de v es igual a nabla de v, que equivale al vector unitario de n, que multiplica al diferencial de v entre el diferencial de n. Donde diferencial de v es la variación del campo escalar, v, y diferencial de n es un elemento diferencial normal a la superficie en el punto. La derivada direccional a lo largo de diferencial de L es diferencial de v entre diferencial de L es igual a diferencial de v entre el elemento diferencial normal diferencial de n multiplicado por este mismo elemento diferencial de n entre diferencial de L. Esto es igual a diferencial de v entre el diferencial de n por coseno de alfa. Esto a su vez es igual a diferencial de v entre diferencial de n por el vector unitario normal a su n por a su l. Esto es igual a nabla de v, que está multiplicado por el vector unitario a sub l. Razón de incremento espacial de v en función de nabla de v. La razón de incremento espacial de v en la dirección a sub l es igual a la proyección, la componente del gradiente de v en esa dirección. Así que diferencial de v es igual a nabla sub v por diferencial de L, donde diferencial de L es igual al vector unitario a sub L por diferencial de L. Diferencial de v en la ecuación anterior es el diferencial total de v como resultado de un cambio en posición y puede expresarse de la siguiente manera. Diferencial de v es igual a la derivada parcial de v entre la derivada parcial de L sub 1 por diferencial de L sub 1 más la derivada parcial de v entre la derivada parcial de L sub 2 por diferencial de L sub 2 más la derivada parcial de v entre la derivada parcial de L sub 3 por diferencial de L sub 3, donde diferencial de L sub 1, diferencial de L sub 2 y diferencial de L sub 3 son las componentes del desplazamiento diferencial vectorial de sub L en un sistema de coordenadas determinado. En el caso de coordenadas cartesianas, u sub 1, u sub 2 y u sub 3 igual a x, y z, y diferencial de L sub 1, diferencial de L sub 2, diferencial de L sub 3 son respectivamente diferencial de x, diferencial de y diferencial de z. Diferencial de v según la ecuación anterior es igual a la derivada parcial de v entre la derivada parcial de L sub 1 por diferencial de L sub 1 más la derivada parcial de v entre la derivada parcial de L sub 2 por diferencial de L sub 2 más la derivada parcial de v entre la derivada parcial de L sub 3 por el diferencial de L sub 3. Se puede escribir como el producto punto de los dos vectores. Diferencial de v es igual a el vector unitario a sub x por la derivada parcial de v entre la derivada parcial de x más la derivada, el vector unitario a sub y por la derivada parcial de v entre la derivada parcial de y más el vector unitario a sub z por la derivada parcial de v entre la derivada parcial de x por el producto punto sería por el vector unitario a sub x por diferencial de x más vector unitario a sub y por diferencial de y más el vector unitario a sub z por diferencial de z. Esto es igual a el vector unitario a sub x por la derivada parcial de v entre la derivada parcial de x más la derivada parcial de y, o sea, el vector unitario y por
la derivada parcial de v entre la derivada parcial de y más el vector unitario z por la derivada parcial de v entre la derivada parcial de x. Todo esto multiplicado por diferencial de L. Si comparamos este resultado con diferencial de v, con la anterior fórmula, diferencial de v es igual a nabla por v, todo ello multiplicado, nabla de v, perdón, multiplicado por diferencial de L, tenemos que nabla de v es igual a el vector unitario a sub x que multiplica la derivada parcial de v entre la derivada parcial de x más el vector unitario a sub y que multiplica la derivada parcial de v entre la derivada parcial de y más el vector unitario a sub z que multiplica la derivada parcial de v entre la derivada parcial de z. O sea que nabla de v es igual al vector unitario a su x multiplicado por la derivada parcial entre la derivada parcial de x más el vector unitario a sub y multiplicado entre la derivada parcial dividido por la derivada parcial de y a sub z por la derivada parcial dividido entre la derivada parcial de z, todo ello multiplicado por v. En un sistema de coordenadas cartesianas, el operador diferencial nabla se expresa de la siguiente manera. Vector unitario a sub x por la derivada parcial entre la derivada parcial de x más el vector unitario a sub y por la derivada parcial entre la derivada parcial de y más el vector unitario a sub z por la derivada parcial entre la derivada parcial de z. Por lo tanto, nabla de v va a ser igual al vector unitario de x que multiplica a la derivada parcial de v entre la derivada parcial de x más vector unitario de y que multiplica a la derivada parcial de v entre la derivada parcial de y más vector unitario a sub z que multiplica la derivada parcial de v entre la derivada parcial de z. Esto es igual a la expresión que escribí anteriormente. Para un sistema de coordenadas ortogonales generales, U sub 1, U sub 2 y U sub 3, con coeficientes métricos h sub 1,
h sub 2 y h sub 3, podemos definir nabla como vector unitario A sub u sub 1 que multiplica la derivada parcial entre h sub 1 por la derivada parcial de u sub 1 más el vector unitario A sub u sub 2 que multiplica la derivada parcial entre la h sub 2 derivada parcial de u sub 2 más el vector unitario A sub u sub 3 que multiplica la derivada parcial entre h sub 3 por la derivada parcial de u sub 3. En coordenadas cilíndricas podemos representar a nabla cilíndricas es igual a vector unitario A sub R por derivada parcial entre la derivada parcial de R más A sub phi vector unitario por la derivada parcial entre la derivada parcial de, perdón, por el radio que multiplica la derivada parcial de phi más vector unitario A sub z que multiplica la derivada parcial entre la derivada parcial de z. Y en coordenadas esféricas podemos definir nabla como vector unitario A sub R que multiplica a la derivada parcial entre la derivada parcial de R mayúscula más el vector unitario A sub z que multiplica la derivada parcial entre R mayúscula por la derivada parcial de θ más vector unitario A sub phi que multiplica a 1 partido de R mayúscula por el seno de θ, no de phi, sino de θ. Todo esto multiplicado por la derivada parcial entre la derivada parcial de phi. Estas serían las expresiones en coordenadas esféricas y cilíndricas. La expresión de coordenadas en habla, coordenadas ortogonales, es válida para las anteriormente definidas. El operador diferencial de Nabla y esto sería la definición de gradiente de un campo escalar.